No hay mejor época para enseñarle a su hijo la historia de Jesús que esta, hermanito. Háblele a sus hijos de la última semana de Jesús. Comparta con ellos la historia de su muerte y resurrección. Un día sus hijos se lo van a agradecer. Capítulo 11 del Evangelio según Marcos. Versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén y llegaron a Betfagé y a Betania, junto al monte de los Olivos, Jesús envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente. Tan pronto como entren en ella encontrarán atado un burro en el que nunca se ha montado nadie. Desátenlo y tráiganlo acá. Si alguien les dice ¿por qué hacen eso?, díganle: el Señor lo necesita y enseguida lo devolverá. Fueron, encontraron un burrito afuera en la calle atado a un portón y lo desataron. Entonces algunos de los que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando el burrito? Ellos contestaron como Jesús les había dicho, y ellos les dejaron desatarlo. Padre, esa última semana de tu Hijo Jesús fue lo que decidió toda la historia. En esa semana fueron los 7 días últimos que marcaron el principio de una eternidad. Hoy miramos con esperanza el desenlace de la historia. Hoy miramos con fe nuestro mismo futuro como humanos. Porque un día llegaremos a la muerte, pero no asumiré la muerte con decepción o fracaso. La asumiré el día que llegue con esperanza, porque esa semana fue la semana de nuestra resurrección. Padre, háblanos, enséñanos. Espíritu Santo, regálanos la actitud, el espíritu y el corazón necesario, concentrado y dedicado, no en la agenda que el mundo propone de fiesta, deporte, concentrado en la agenda que propuso Jesús, nuestra vida en Él. Padre, háblanos. Porque mucho hay del mundo todavía en nosotros. Háblanos, porque todavía hay Egipto en nuestro corazón que hay que depurar. Háblanos, porque hay mucha terquedad en nosotros. Háblanos, porque hay mucha locura en nosotros. Y tu palabra es nuestra salvación. Padre, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Siéntense, hermanitos. El Domingo de Ramos se le llama así a la entrada que Jesús tuvo en Jerusalén el domingo anterior a su resurrección. Es de Ramos no porque sea el apellido del pastor, sino que durante iban caminando tiraban las ramas a su paso, hacían cortaban ramas de los árboles y celebraban su entrada.
Le llamamos la entrada triunfal. Pero hay que entender desde qué perspectiva es triunfal. Porque en el momento que se vivió no era tan triunfal. Fue una entrada humilde. Ya lo dice el pasaje que iba en un pollino, en un burrito. Un animal que no transmitía el impacto de un caballo alazán. Los césares entraban en esos enormes corceles, adornados y vestidos. Esos corceles que salen en las películas romanas, con tanto detalle y arreglo y estética. Caballos arreglados y preparados para un momento pomposo, festivo. Animales preparados para esa hora. Animales reales. Jesús entra en un burrito que ni siquiera es de él. Ni siquiera es de uno de sus discípulos. Un burrito. ¿Qué majestuosidad transmite ese burrito? Lo cual nos indica desde ya, hermanitos, que la grandeza de las cosas que hacemos para el Señor no necesariamente está en la grandeza que los hombres quisieran ver. Es una entrada triunfal, pero no porque Él entra con los mejores corceles de la época. Tampoco es triunfal porque lo llegan a recibir las autoridades. Las autoridades romanas no le dan la bienvenida. Las autoridades del templo no le dan la bienvenida. La clase rica no le da la bienvenida. No es triunfal porque lo reconocen los grandes. Tampoco es una entrada triunfal porque haya tenido repercusiones inmediatas de cara a cambiar a Jerusalén, no. Va a entrar y Jerusalén seguirá siendo igual. Porque Jerusalén no entenderá, y es lo que veremos a lo largo del camino. Jerusalén no entenderá el día en que el Señor llegó para visitarle. Trágicos resultados vienen a nuestra vida cuando no entendemos el tiempo de nuestra visitación. Jesús va a entrar, pero Jerusalén no va a entender. Jerusalén no se va a convertir. Jerusalén verá al Hijo de Dios entrando en un animal humilde, sencillo y pequeño y casi insignificante, y eso no estremecerá su conversión. Jerusalén no va a cambiar. Como no cambian muchos de los que estamos aquí, que vemos la gloria de Dios, oímos la palabra, pero no significa nada de cara a los cambios. ¿Cuántas cosas hemos visto de Dios? ¿Cuántas maravillas hemos contemplado de parte de Dios? ¿Cuánta palabra ha corrido desde este púlpito? Y para muchos parece no tener ningún significado. Siguen siendo los mismos, siguen haciendo lo mismo. Entra por un oído y sale por el otro. Nada cambia, nada se replantea, nada se reestructura, nada se reorganiza. Se hace el llamado y la exhortación y seguimos igual. Pero que Jerusalén no cambie no quiere decir que su entrada no fue triunfal. Ya veremos por qué sí fue triunfal. Pero no lo fue desde la perspectiva de los hombres.
desde la grandeza de los hombres ni desde el impacto que se esperaba de los hombres. Ya Lucas va a colocar en esa perspectiva en su evangelio en el capítulo 19. Acompáñenme. Lucas 19 coloca esta frase de Jesús en este contexto de llegar a Jerusalén. Versículo 41. Lucas 19, 41. ¿Lo tienen, hermanitos? Dice la palabra: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Ya aquí se nos plantea, amados hermanos, la actitud con la que tenemos que ver esta ciudad. No es la época para estar con reggaetones en la playa, ni con cumbias, ni con merengues. Jesús lloró sobre la ciudad. Estos días deberíamos de hacer todo lo posible por tratar de sintonizar con la mirada de Jesús que lo hace llorar por la ciudad. Jesús vio la ciudad y lloró. Vio y lloró. Vio y ahora, ¿qué vio? ¿Qué es lo que vio que lo hizo llorar? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Y no nos dice nada. ¿Qué es lo que vemos? De tal manera que pensar en Semana Santa no signifique llorar como lloró Jesús, sino que andar fregando como lo hace el mundo. ¿Qué es lo que vemos entonces? ¿Por qué las fibras que se despiertan en nosotros son de playa, sol y arena y no de palabra, de orar y de recoger el Espíritu? ¿Qué estamos viendo entonces? ¿Qué fue lo que Jesús vio? ¿Qué pasa en San Salvador? ¿Qué pasa en Apopa? ¿Qué pasa en Cojute? ¿Qué pasa en Panchimalgo? ¿Qué pasa en tantos municipios de este país? Que tenemos que ver lo que Jesús vio. Jesús no vio la algarabía de la Pascua. Jesús no vio la majestuosidad del templo. No vio el desarrollo arquitectónico que tenía algunas partes de la ciudad por la presencia romana. ¿Qué vio Jesús? Y luego que vio y lloró, habló y dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. ¿Cómo quisieras que supieras lo que te puede traer paz? ¿Cómo quisiera que supieras, dice Jesús, aquello que puede traerte lo que tanto deseas, lo que tanto anhelamos, lo que tanto buscamos? Y que a veces andamos buscando en el lado equivocado. Y que a veces andamos en el camino erróneo buscándolo. Y no nos trae lo que queremos. Muchos andan desorientados, buscando su felicidad, su tranquilidad, su paz, donde no la hay. Muchos, aún hermanitos, aún creyentitos,
Andan buscando la alegría en equipos de fútbol. Andan buscando la alegría en días festivos. Andan buscando la felicidad en hombres o en mujeres. En marcas de zapato. En marcas de camisa o de pantalón. Andan buscando la alegría en la superficialidad de la moda. En objetos, en celulares. La alegría que le produce un objeto es tan efímera como las nubes. Un día será la alegría en el celular, después no significa nada, porque los bienes materiales jamás van a llenar las grandes expectativas del corazón. Porque ningún objeto será capaz de llenar el espíritu. Los objetos solo sirven para andar apantallando, para impresionar nada más, pero no llenan el corazón, no sacian el espíritu. Y así andan muchos buscadores de sentido de la vida que nunca lo hallan, porque no van al lugar indicado, no está donde debe estar, por eso andan de ambulantes, andan perdidos en la historia. Llegan a jóvenes, adultos y así mueren desorientados. Jesús le dice a Jerusalén: cómo quisiera lo que supieras lo que sí te puede traer paz. Lastimosamente eso está vendado a tus ojos. No es que no haya algo que le dé sentido a nuestra vida. No es que Dios no tenga lo que le da valor a nuestra vida. Es que está vendado. No lo vemos. Estamos ciegos ante eso. Y como no vemos dónde está nuestra paz, andamos de vagabundos tocando lugares, puertas y experiencias donde no está nuestra paz. Por eso hay gente que compra cosas y a la semana que ya le pasó la euforia de la posesión, vuelve al mismo vacío. Gente que establece relaciones amorosas pensando que iba a encontrar la alegría y a la semana, al mes, vuelve a lo mismo y quizás peor. Gente que se dedica a probar toda clase de drogas pensando que iba a encontrar su alivián, su felicidad. Lo que encontró es un demonio del cual le será difícil soltarse. (43) Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus muros. No dejarán ni una piedra sobre otra, por cuanto no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Por cuanto no reconociste el tiempo de tu visitación. Con esta frase quiero regresar a Marcos. No reconocer el tiempo de nuestra visitación. Eso es una de las cosas más trágicas que el ser humano experimenta. El no percatarse el momento en el que Dios llegó para intervenir en su vida. Ni siquiera nos dimos cuenta. Esa es la verdadera tragedia. No nos dimos cuenta. Ni lo vimos. Cuando Dios estuvo frente a nosotros para obrar salvación, para librarnos de la desgracia, para traer un tiempo de prosperidad y de paz a nuestra vida, para venir a cambiarlo todo para bien, estuvo frente a nosotros y no nos dimos cuenta.
Pero no solamente es la tragedia de Jerusalén, es la nuestra. Es el mismo Dios que obra en las mismas circunstancias. ¿Por qué Jerusalén no se dio cuenta? Y a eso vamos. Marcos 11. ¿Por qué no se dio cuenta? Y quiero concentrarme en el versículo 2 y 3 para entender esta dimensión de cómo Dios obra de una forma en que no nos damos cuenta. Jesús envió a 2 de sus discípulos. Y les da un encargo. Vayan a una aldea que esté enfrente. Encontrarán a un burrito. Primer indicio. No nos damos cuenta porque esperamos que ellos esperaban que el Mesías entrara galopante en un caballo de esos árabes preciosos, de pura sangre. Pero no, entró en un burrito. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les dice por qué hacen eso, díganle: el Señor lo necesita. Segunda razón. No entendemos que Dios nos habla en sus necesidades. Y luego añade: y enseguida lo devolverá. Tercero, no creemos que el Señor devuelva las cosas. Con estas 3 cosas quiero hablar brevemente el resto del tiempo que me queda. Jerusalén no reconoció que Dios, el Altísimo, le visitaba en Jesús, que ese Yahvé que habría obrado liberación al sacarlos de Egipto y había conquistado para ellos la tierra, que ese Yahvé se hacía presente en Jesús de Nazaret. No podían aceptarlo, no podían admitirlo. Hay una frase que me impresiona mucho. El Señor dice: díganle, el Señor lo necesita. En esta frase hay 2 características de Dios que quisiera que usted comprendiera esta mañana. Son 2 palabras teológicas, pero no son tan complicadas. Uno es lo que se ha llamado la trascendencia de Dios. Cuando dice el Señor, habla de la trascendencia de Dios. ¿Y qué es eso de la trascendencia? Es el término que se utiliza para tratar de resumir todo lo que dice la Biblia acerca de la grandeza, el poder, la majestad de Dios. Cuando hablamos de trascendencia, hablamos de ese Dios que está por encima de la creación. Hablamos de ese Dios que reina en sí mismo, de ese que cabalga en las alturas, que hace de las nubes sus mensajeros, de ese que hizo todo cuanto existe. Para hablar de la trascendencia, estamos hablando de ese Dios que no necesita nada. De ese Dios que no pide nada, de ese Dios que en sí mismo no nos necesita porque Él es Dios. Trascendencia, estamos hablando de la grandeza, del poder, de la majestad de ese Dios que habla toda la Biblia, que ese Dios que reina. Es trascendente, está más allá de la problemática, vicisitudes y crisis de este mundo.
es creador de todo cuanto existe. Y no solamente lo ha creado, lo sustenta. Al hablar de la trascendencia, estamos hablando de esa cualidad divina de ser Dios simplemente, que está más allá de todo este drama humano. Ese Dios del cual leíamos el día jueves en Isaías 40, ese Dios que reina sobre la bóveda celeste, ese Dios que mira a todas las naciones como una gota de agua que cae de un cubo, ese Dios que mira a los reyes como una brizna de polvo, ese Dios para quien Faraón, Nabucodonosor, César no son nada. Al hablar de la trascendencia de Dios, hablamos de ese Dios para quien todos estos señorones que nos impresionan hoy día no son nada. El señor Obama no tiene ningún poder a la par de Dios. El señor Putin no es nada a la par de Dios. Esos jeques árabes que nos impresionan con sus carros, sus aviones, sus lujosas mansiones, es basura para Dios, no es nada. Todos esos que aparecen en la revista Forbes como los grandes millonarios, esos son unos miserables a la par de Dios. Claro, nos impresionan a nosotros, criaturas frágiles, débiles, pequeñas y pobres, nos impresionan. Pero para Dios son unos gatos miserables. Todos esos actores de cine o deportistas que a usted lo alucinan, ¿qué son para el Señor? Tal vez será su ídolo, porque somos idólatras. Para Dios no es nada. ¿Usted cree que una jugada espectacular lo va a impresionar a Dios? ¿Cree que Dios se queda? ¡Wow! Eso no es nada, hermanitos. ¿Usted cree que Dios se va a impresionar por el vehículo del año que va a estrenar un actor de cine? Eso no es nada. A nosotros que somos víctimas de una sociedad de consumo y que nos han metido en la cabeza esquemas de que el valor de las personas reside en los objetos que posee, a nosotros sí nos impresiona, porque somos el subproducto de una sociedad de consumo. Pero a Dios, ¿qué le va a impresionar eso? A nosotros que nos han hecho creer que ellos son los grandes y poderosos, sí nos impresiona. Pero a Dios no le impresiona. Él es trascendente. Estas riquezas humanas, risa le dan, si Él es dueño de todo cuanto existe, hermanitos. Esas millonadas y cantidades de oro que poseen los hombres, ¿qué es para su Señor? Israel tiene claro que su Dios reina y reina sobre todas las naciones. Él es, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? Es trascendente. ¿Qué es Él? Es trascendente. Él está más allá, Él trasciende. Sus medidas no son las nuestras. A nosotros nos sorprenden las cantidades. A Dios no le sorprenden las cantidades. A nosotros que vivimos en este mundo limitado, de $10 que hagamos en la bolsa, claro, nos sorprende 6,000 billones. Ni idea tengo qué es eso. ¿Qué le va a sorprender a Dios eso?
El más rico del mundo para él es el más miserable. Ay, que Carlos Slim aquí, que Carlos Slim allá. Ay, que los jugadores más cotizados en el mercado. ¿Y qué es eso para Dios, hermanitos? ¿Qué es eso para Dios? Dios no trabaja con nuestras normas de riqueza. Y por eso es que a veces no vemos el mover de Dios. Porque estamos acostumbrados a ver la grandeza y el poder en términos humanos. Y no nos damos cuenta cuando Él apareció para visitarnos, porque Él llegó bajo cánones que el mundo no esperaba. Él llegó en una presentación que no la imaginábamos. Él es el Señor. Pero ojo, aquí viene la otra característica que nos complica. El Señor lo necesita. A esta característica se le llama la condescendencia. Ya vimos la trascendencia. Él no necesita de ningún ser humano porque Él es Dios. Sin embargo, la otra característica que va a narrar la Biblia siempre es la condescendencia de Dios. ¿Y qué significa eso? Significa que Dios, para ser Dios, no necesita de nosotros. Pero como este Dios no puede desentenderse de nosotros, aunque no le hagamos caso, aunque sigamos a otros dioses, aunque tercamente vayamos dándole la espalda, Él no puede ser como muchos de nosotros que decimos: ay, que te lleve el diablo, salud mejor. Él no puede hacer eso. Dios no puede mandarnos al diablo, porque Él nos ama tanto que siempre está preocupándose por nosotros. Y que aunque nosotros le digamos: usted al marido, pues si un día lo va a enojar y lo va a mandar al carajo quizá. Usted la mujer quizá un día ya me aburrí, ya no te aguanto ya. El problema es que Dios no puede hacer eso. Dios sabe que nuestra terquedad nos lleva a la destrucción. No es que la quiera, no es que la busque ni que la haya programado. Es la consecuencia de la terquedad nuestra. Pero Él nos ama tanto que siempre está queriendo intervenir en nuestra historia a fin de librarnos de esa destrucción. Dios es el Dios que está constantemente tirando lazos para ver si nos agarra y nos trae a Él. Y tiran como el vaquero. Para que no nos vayamos a dar en la torre. Y Dios no se puede desentender. Y esa diríamos, esa incapacidad de Dios para dejarnos de amar, porque no puede. No puede dejarnos de amar. Él es amor puro. Siempre está procurando nuestra salvación. Siempre está procurando nuestro bienestar. Siempre está queriendo atraernos hacia Él. Entonces este Dios, para podernos atraer hacia Él, tiene que dejar esa existencia trascendente y tiene que condescender, meterse a las vicisitudes nuestras, a las limitaciones nuestras. Tiene que entrar en nuestra historia. Y ahí viene el problema. Que cuando entra a nuestra historia, entra como cualquiera de nosotros. Y ahí viene toda nuestra confusión.
Ahí viene nuestra ceguera. Ahí viene nuestra ceguera, óigalo bien. Cuando Dios deja su trascendencia y condesciende a entrar en la historia humana, lo hace como humano. No lo hace como Dios. Es que si no fuera fácil, ¿quién no creería en Dios entonces? Fuera fácil hacerle caso. Fuera fácil percatarme que es Dios quien toca la puerta. Si llegara como con 100 ángeles, ¿verdad? O sea que sé que toca su puerta y usted la abre y ve 100 ángeles aquí, 100 ángeles allá, unos querubines. Dios ha venido. ¿Qué quieres, mi Señor? O sea, ya fuéramos tontos si no hiciéramos eso. Viendo el coro de ángeles ahí, y una nube de fuego, y un carro que se mueve, y rayos por aquí. Usted abre la puerta y ve eso. El Señor me ha venido. ¿Qué quiere, Señor? Dígame, ¿qué quiere? El problema es que alguien va a tocar a la puerta, pero no va a ser así. O sea, Dios va a tocar, pero no va a llegar así. Dios va a tocar presentándole lo que necesita. No va a llegar diciéndole qué queremos. Mira, aquí soy yo, Dios, el Todopoderoso. ¿Qué querés? ¿Cómo no lo va a dar bienvenida en su casa? Va? El Señor glorioso ha venido con ángeles, querubines, con carruseles, con... ¡Ay, sí que eso está tremendo! Y me acaba de decir, ¿qué quieres? ¿Qué quieres que te dé? ¿Quién no va a decir el Señor? No, pero de repente aparece un toque y lo que le llegan a decir es lo que el Señor le pide. Y claro, va, allí este no es Dios. No toca la puerta para dar, para pedirle. Y no toca la puerta para pedir lo que ya está usado, lo que jamás usted ha usado, lo nuevito. Ay, ¿por qué no me pedís aquel burro que está muriendo, Señor? Pero no me pedís, lo nuevito. Porque Dios en su trascendencia no necesita nada. Pero para obrar salvación en nuestra historia, cuando Él condesciende, el Señor ahí sí necesita. Y esta dualidad es la que no entendemos. Dios quiere obrar en nuestra historia, sí, pero se nos manifiesta en esa historia con necesidades. Y como se nos plantea con necesidades, no queremos participar de esas necesidades. Dios traería a su hijo a la existencia humana, pero necesitaba una mujer que pusiera el vientre. Hoy usted lo ve como gran privilegio. Ay, yo hubiera querido ser la Virgen María. Ah, pues sí, hoy. No, pero ¿y en ese momento? Hoy que usted se puede toda la historia, dunda si no fuera la Virgen María. Pero hoy que se puede la historia, pero ya hace 2000 años. Y usted está ahí ya preparando su boda, ¿verdad, jovencita? Está preparando la boda. Ya me voy a casar. Que era un tema de honor para la familia.
El matrimonio, más que para la mujer, era para la familia. Era un contrato social de familias. Y estaba en juego el honor de la familia. Ni siquiera de la mujer, de la familia. Estaba de por medio su integridad, su pureza, su honor y el honor de la familia. Un momento maravilloso, importante en las bodas era cuando el novio. Porque como las bodas antes eran de 7 días, no como hoy, va. Que un ratito y de sobre, por favor, y aquí no va a haber hartazón, váyanse. No me miren, hermano, cuando se casen, que sea la manguera de agua, saquen a la gente, hombre. Miren, aunque sea un tamal, denle a la gente, hombre. Las muestras de gratitud, por favor, en sobre, y los novios se despedirán en la iglesia. ¿Cómo se traduce eso en buen salvadoreño? Soltando el billete y váyanse que no va a haber comida. Están bien feos volados ahora. No, hombre, mire, aunque sea un tamal con café, dele a la gente cuando se case, hombre. Un par de pupusas. Antes duraban 7 días la fiesta. Eran pachangones. Y mientras toda la familia estaba allá, por eso es que en las bodas de Caná se acabó el vino. Porque eran 7 días que míreme. Tungún. Y comiendo. Eran 7 días. Se preparaba vino para 7 días. Y se acabó. ¿Cree que no le entraron un macizo al hígado? Y el Señor proveyó todavía tinajas de vino, del mejor vino, dice la Biblia. Ahora, mientras la gente estaba en el bailongo, en el hartazón, en la danza, en la comida por aquí, los novios estaban haciendo sus deberes. Y uno de los momentos culminantes que esperaba toda la familia era cuando el novio sacaba la sábana, ¿va? Y se anunciaba la salida del novio. Y las dos familias se reunían, unas aquí, unas allá, para esperar ese momento donde él mostraba la cobija manchada de sangre como símbolo que su esposa estaba virgen. La guardaba y la familia otra vez al bailongo a celebrar y sigamos la fiesta. Y ahí iban para adentro a seguir con los deberes. Claro, era el honor de la familia lo que estaba por medio. Si el novio sacaba ese volado blanco, ay, hermana, se armaban unos pleitos. Ahí se suspendía la boda, ahí se acababa todo. La boda y el hogar, ahí hasta ahí llegaba. Cero en los deberes. Reprobado. Ahí se suspendía el contrato matrimonial. A no ser que el hombre la quisiera tanto y le dijera: mira, te voy a dar aquí en la buchaca para sacarte aquí. Pero, de lo contrario, ahí se cancelaba todo. Todo. La boda y la fiesta. El matrimonio y la fiesta. Ahí quedaba. Y eso era una cosa vergonzosa para la familia. Podían hasta perder sus bienes, ser expropiados, porque habían expuesto a vergüenza a la comunidad entera. En ese contexto, Dios llega donde María a decirle que va a tener su hijo.
por obra del Espíritu Santo. ¿Se imaginan lo que se expone María? El Señor necesita tu vientre. Pero ¿qué le está diciendo Dios al Señor? El Señor a María. Que sacrifique su honor. Que sacrifique el honor de la familia. Que sacrifique su relación con José. Le está diciendo que sacrifique, en otras palabras, ser mujer en su contexto. Ser una mujer de honor en su contexto. ¿Por qué? Porque el Señor lo necesita. Todos estamos dispuestos a que Dios se nos manifieste en la grandeza soberana, celestial, para decirme qué es lo que querés. Pero no todos estamos con el corazón aperturado, listo y despierto cuando ese Dios aparece para decirme esto necesito y eso que necesito te saldrá caro. Por eso no lo vemos. ¿Por qué? Porque no lo queremos ver. No es que no lo veamos, no lo queremos ver. Y no lo quiero ver porque verlo significa sacrificarme. Verlo significa tomar una decisión que sacrifique algo de mí. Y no queremos el sacrificio porque nos encanta una religión de la comodidad, del recibir, pero no del dar ni del sacrificar. Por eso el sacrificio será lo que culmine esta semana. Por eso el jueves que celebremos la Cena del Señor, si no está dispuesto a adquirir un compromiso de sacrificio con Dios, mejor no lo celebre. Tomar ese pan y tomar esa copa es decirle al Padre, como le dijo Jesús, aquí estoy. Dime tu necesidad, que yo me voy a sacrificar. Hoy día estamos acostumbrados solo a un Dios que le decimos a pedirle. ¿Qué le ha dado usted a Dios estos días? ¿Qué le ha dado usted a Dios este año? ¿Qué necesidades Dios se ha acercado delante de usted a decirle esto necesito? Y usted se hace de los ojos pachos porque el Señor necesita. ¿Cómo va a hacer eso? El Señor, ¿y cómo va a necesitar el Señor? ¿Cuántos pudieron decir esto? Robarme lo quieren. Esos dos discípulos ladrones son. ¿De qué forma Dios ha tocado su puerta para decirle me llevo esto porque lo necesito? El Dios eterno no necesita de nosotros. El Dios trascendente no nos necesita. Pero el Dios condescendiente que actúa en la historia, ese sí nos necesita. Para obrar salvación, Él necesita de nosotros. ¿Sigue el Señor salvando? Les pregunto, hermanos. ¿Sigue el Señor sanando? ¿Sigue el Señor haciendo obras maravillosas entre nosotros? ¿Y se han preguntado qué necesita Dios para seguir haciendo todo eso? No es solo de ver su poder salvador. ¿Qué me ha dicho a mí que necesita?
¿Qué le ha dicho a usted que necesita? Pero cuando ya hablamos de un Dios que nos plantea necesidades, ya no lo queremos. Cuando hablamos de un Dios que me llama al sacrificio y a entregarme, me lo llevo, vaya, está bien, lléveselo, le dijeron ellos, lléveselo. Pero quiero cerrar con una frase. El Señor dice, enseguida lo devolverá. Y con esto cierro. Para seguir haciendo salvación entre nosotros, Dios sigue necesitando lo que tenemos. Todo lo que Dios hace en noches de buenas nuevas, en los renuevos, toda esa obra salvadora de Dios está llena de necesidades. Pero no queremos oírlas, no queremos atenderlas, no queremos reconocerlas. Pero una cosa le voy a decir. Ese que dio el pollino para que el Señor entrara, ese la hizo, ¿saben? Hasta hoy estamos hablando de él. Hasta hoy estamos recordando su obediencia, y eso no es nada. Espérese el día que sea llamado. Cuando yo necesité un pollino para entrar a Jerusalén, tú me lo diste. ¿Se imagina lo que Dios va a hacer? Porque Dios no es como nosotros, que olvidamos a la gente que nos ayuda. La gente que nos ayudó y nos echó la mano en nuestra necesidad, cuando no teníamos ni para comer, cuando ya tenemos el montón, nos olvidamos quién me ayudó. Cuando no tenía ni trabajo y alguien me ayudó a tener un trabajo y estoy en un buen puesto gerencial, hasta se me olvidó quién fue el que Dios usó para llevarme ahí. Nosotros nos olvidamos, Él no. Él no lo olvida. Y Él sabe devolver a su tiempo lo que a Él le dimos. Los hombres olvidamos. Él no lo olvida. Él lo devolverá. Todo lo que en la vida humana Dios necesita para hacer salvación en la historia, y usted le dice, aquí estoy, Señor, ¿qué necesitas? En las necesidades de la obra salvadora de Dios entre nosotros es donde vamos a descubrir al Señor, hermanitos. Siempre les he dicho, no podemos pagar lo que Dios hace en la montaña, pero sí podemos pagar todos los pollinos que se necesitan para subir a esa gente a la montaña. No podemos pagar lo que Dios hace en Noche de Buenas Nuevas, pero sí podemos pagar los ramos y los manteles que se tiran para que Él siga haciendo salvación. Vida cristiana sin sacrificio no es la verdadera vida del Mesías. Pónganse de pie, hermanitos. Señor, un día necesitaste de un burro para realizar la entrada a Jerusalén, y alguien te lo dio sin titubeos. Hoy tú sigues caminando y sigues necesitando.
cuántas veces has tocado nuestra puerta para decirnos: esto necesito, aquello necesito, lo otro necesito? Y nosotros hemos cerrado el corazón. Porque antes de ver lo que tú necesitas, nos concentramos en lo que nosotros no necesitamos. Y al irte negando a ti de manera consecutiva y permanente lo que tú necesitas, nuestra vida va entrando en un estado de ceguera. Y no nos damos cuenta que en esas visitas que tú nos haces, ahí viene nuestro bienestar. ¿Cuánto bienestar hemos dejado pasar por concentrarnos en nuestras necesidades y no en las de tu reino, no en las de tu obra salvadora? Jerusalén un día pagó caro el que tú le hayas visitado y ellos no lo pudieron descubrir. Amado Dios, no nos permitas caer en ese estado espiritual de ceguera en el que no nos damos cuenta cuando tú nos visitas para traernos bienestar. Espíritu Santo, ayúdanos a entender que es necesario el sacrificio para que siga habiendo redención. Hoy comenzamos esta semana para recordar el camino de Jesús de Nazaret, el camino que nos invita a la generosidad, al sacrificio, a la entrega. Padre, ¿cuántas veces has querido librarnos de una desgracia? Pero no entendimos que tú nos querías librar de esa desgracia cuando alguien nos habló de una necesidad. Y pasamos de largo como el sacerdote o el levita. ¿Cuántas veces nos has visitado para hablarnos de tus necesidades? Y no escuchamos porque el grito de decirte nuestras necesidades es mayor que nos ensordece. Padre, regálanos una iglesia que de manera sensible escuche tus necesidades y de manera pronta e inmediata deje que tú tomes lo que necesitas. Al final sabemos que tú lo devolverás con creces.